Si no forjamos activamente el camino de nuestra existencia, corremos el riesgo inminente de terminar inmersos en una vida ajena que jamás debió pertenecernos. Es únicamente cuando la claridad sobre nuestros verdaderos anhelos se asienta, cuando la certeza de nuestros propósitos se afianza, que poseemos la fortaleza para declinar lo que otros intentan imponernos. Pero esa comprensión profunda de lo que uno realmente desea es, para muchos, una asignatura pendiente durante gran parte de su trayectoria vital. Así, cuando nos vemos viviendo una existencia heredada, persiguiendo una carrera o dedicándonos a una actividad porque era el deseo de nuestra madre, tío, primo o padrino, la monotonía comienza a corroernos. Lo habitual, lo predecible, paulatinamente nubla nuestra perspectiva, apagando la llama intrínseca de aquello que nació con nosotros, que nos fue concedido desde nuestro origen, la forma en que el Creador nos dotó. Es en este punto cuando la misma alegría de estar vivos se desvanece, pues nos encontramos dedicados a aquello que no nos complace, erosionando nuestra felicidad en cada ámbito de nuestra vida. Consideremos la trayectoria de una pareja profundamente enamorada. Si permitimos que el romanticismo sea extirpado de la ecuación, la relación inexorablemente se transformará en mera rutina. El arribo de un recién nacido es un acontecimiento milagroso, rebosante de asombro. Sin embargo, al cambiar pañales en la madrugada, la rutina no tarda en establecerse. Muchos de nosotros celebramos con euforia el día en que finalmente obtenemos un empleo deseado, un trabajo que anhelábamos con fervor. Pero poco después se instala la rutina y comenzamos a vivir con la única aspiración de que llegue el fin de semana. Conozco a innumerables individuos que arrastran su existencia de lunes a viernes o incluso de lunes a sábado, con la mirada fija y ansiosa en la llegada del domingo. Nos habituamos a aprender el cómo hacer las cosas, descuidando el por qué las hacemos. Una tendencia peligrosa que se manifiesta en todos los órdenes de nuestra vida. Podemos asistir a la iglesia, saber cómo participar en los cánticos, pero olvidar la razón esencial de nuestra presencia. Este patrón se repite en el ámbito laboral, en las relaciones de pareja y con nuestros hijos. Dominamos la mecánica, pero la esencia, la motivación original se nos escapa. Mientras meditamos en la vitalidad de esta verdad, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo, donde exploramos juntos el propósito que da sentido a cada paso de nuestra jornada. Con frecuencia, nuestra manera de pensar y actuar se moldea conforme a un conjunto de creencias arraigadas que hemos absorbido sin ser conscientes de ello, lo que en diversos círculos se denomina predisposición. Aunque esta terminología pueda sonar peculiar o incluso sugerir una afección, nos referimos a un fenómeno psicológico, un proceso cognitivo de una complejidad asombrosa cuyo desenlace más común es un letargo mental. Cuando realizamos nuestras actividades sin reflexionar, cuando vivimos, respiramos o acudimos al trabajo sin una mente despierta, cuando criamos a nuestros hijos sin una plena conciencia de nuestra labor parental, la vida rutinaria comienza a embotar nuestra capacidad de pensar, a entumecer nuestros sentidos. Caminamos por la vida arrastrando los pies, como en una metáfora dolorosa. No sé si vuestras madres les recordaron, como la mía, la insistente admonición: deja de arrastrar los pies. Es común que un adolescente atraviese esa fase de apatía y con el tiempo se corrige. Pero que un adulto viva en esa metáfora de arrastrar los pies, de ambular sin rumbo, es verdaderamente lamentable. O bien nos vemos inmersos en una carrera incesante, como el hámster en su rueda, trabajando sin descanso, sudando para cubrir gastos, sin jamás alcanzar aquello que alguna vez nos propusimos lograr. Tal vez te asalte la idea: claro, Dante, pero la rutina al menos cubre los gastos, y eso es una realidad innegable. Y en parte tienes razón. Un empleo digno no es en absoluto algo censurable. Es imperativo trabajar para costear nuestras necesidades. No podemos darnos el lujo de ser hedonistas que solo persiguen lo que les place
esperando ser recompensados por ello en todo momento. En ocasiones es preciso agachar la cabeza, esforzarse y llevar a cabo lo que es necesario. Lo que realmente quiero enfatizar es que lo que nos extenúa y hastía es la implacable tiranía de lo conocido. Ese punto donde la obligación, el tengo que hacerlo, usurpa el lugar del deseo, del quiero hacerlo. Incluso dentro de nuestra congregación, entre quienes prestan su servicio voluntario, la diferencia es palpable. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo, la apatía se hace evidente. Conozco a muchísimas personas que estudian, trabajan, se levantan cada mañana sin una dirección clara, sin un norte, y esta realidad afecta a todos. Desde el presidente de una corporación hasta el estudiante universitario, desde un pastor o un sacerdote hasta un rabino, desde la maestra de escuela hasta la madre que cocina a diario. Todos en mayor o menor medida nos identificamos con esa inclinación a vivir sin un rumbo definido, incluso, insisto, en nuestras relaciones personales. Llega el día en que la convivencia con nuestra pareja está más dictada por la mera tolerancia que por la pasión que alguna vez nos unió. Esa resignación de, bueno, tendré que soportar al gordo que afortunadamente no vemos en este auditorio, pero que, me atrevo a decir, esconde a muchas asesinas potenciales en el otro servicio. Nos propusimos grabar recuerdos imborrables en la mente y el corazón de nuestros hijos, pero la rutina de repente nos atrapa y nos lleva a verlos crecer o a criarlos con la pantalla de un dispositivo como su principal compañía. Hay quienes solo alcanzan a ver a sus hijos crecer en la cama, pues cuando parten por la mañana, los pequeños aún duermen y cuando regresan ya están sumidos en el sueño. Y un día, con una punzada de amarga lucidez, nos damos cuenta de que hemos cedido a la mediocridad y a la rutina de una vida que nunca deseamos, que no correspondía a nuestras aspiraciones iniciales. Como resultado, nos sumimos en la frustración, nos volvemos irritables y llegamos a estar hastiados de la persona en la que nos hemos convertido, pues esa no era la existencia que habíamos ideado. La ironía más cruel de esta situación es que muchos de nosotros seguimos anhelando un porvenir distinto, un futuro renovado, pero al mismo tiempo nos aferramos con tenacidad al ayer porque es lo único que nos resulta familiar. Ansiamos que la divinidad nos conceda algo novedoso. Todos exclamamos, queremos que Dios nos dé algo nuevo. Sin embargo, rara vez le permitimos arrebatarnos lo obsoleto. Profundicemos en cómo soltar lo que ya no sirve y abrazar lo nuevo. No olvides suscribirte a Corazón a Cristo para continuar esta reveladora conversación. No podemos hacer lo nuevo si no soltamos lo viejo. Y si no somos plenamente conscientes de esta verdad, nuestro futuro se convierte tristemente en una mera prolongación de nuestro pasado, como si el ayer se extendiera indefinidamente en lugar de ceder el paso a algo radicalmente distinto, algo que habíamos soñado con fervor. Y lo que es aún más desolador, nuestro pasado puede transformarse en una prisión, una celda que perpetúa las creencias y los patrones de aquellos que nos educaron. Tendemos a replicar en nuestra vida adulta precisamente aquello de nuestros padres que juramos nunca repetir. De algún modo, y sin que sea necesariamente intencional, creo que es más bien un proceso subconsciente, reproducimos la misma cultura y dinámicas que nos rodearon en nuestra crianza con las personas de nuestro entorno. Podrían ustedes decir, ¿pero está mal eso? Y la respuesta es clara, si replicamos lo perjudicial, sí, está mal. Lo más engañoso de esta situación es que en ocasiones dedicamos nuestra existencia a intentar no ser como nuestros progenitores, aunque por una cuestión de buen gusto, no preguntaré quién de aquí se ve inmerso en esa lucha. La cruda verdad es que paradójicamente terminamos pareciéndonos a la persona que menos deseábamos emular. Este es el aspecto más desgarrador. Durante las sesiones terapéuticas o en los espacios de consejería, emerge con recurrencia una frase conmovedora. Juramento que jamás sería como aquella persona que despreciaba, pero con terror me doy cuenta de que estoy convirtiéndome exactamente en ella. Conozco íntimamente esta batalla interna.
porque en múltiples ocasiones yo mismo me propuse evitar ser la peor versión de mi propio padre, quien, debo reconocer, me legó tanto aspectos positivos como otros que prefiero no detallar. Me esforcé por no ser como él, pero a veces me invade el asombro y hasta un escalofrío al verme actuando de la misma manera, al escuchar mi propia voz y darme cuenta de que es idéntica a la de mi padre. Ya es suficiente tener sus manos, que son asombrosamente similares a las suyas, pero escuchar su voz y, peor aún, pronunciar aquellas frases que tanto me irritaban cuando él las decía, las famosas como: veremos, de aquí al sábado pueden suceder muchas cosas. Esa manía de la ambigüedad, de la falta de compromiso, tan característica de nuestros padres y curiosamente de muchos políticos. Existe una narración asombrosa en las Sagradas Escrituras que relata la experiencia de Jacob, quien se encontraba agotado de lidiar con su suegro Labán, un hombre astuto y deshonesto. Jacob solo aspiraba a casarse con la hija de Labán, Raquel, pero su suegro, con artimañas, siempre terminaba engañándolo. Para abreviar la historia, Labán llegó a modificarle el salario hasta en 10 ocasiones, una clara muestra de su carácter manipulador. Entonces, un día, el Todopoderoso le concedió un sueño a Jacob, su yerno, revelándole una estrategia para negociar con Labán. Dios le instruyó: quiero que le propongas dividir el rebaño. Tú te quedarás con las ovejas y las cabras que presenten manchas, pintas o salpicaduras, mientras que él se quedará con todas las de un solo color. Esta instrucción parecía, humanamente hablando, una locura, pues las ovejas manchadas eran extremadamente raras. No son cebras, y las cabras con marcas eran igual de escasas. A pesar de lo desventajoso del acuerdo para Jacob, así se lo había indicado la voz divina, porque, insisto, nacen muy pocas crías con pelajes de varios colores en el rebaño ovino. Así que el suegro, sagaz y con la picardía que algunos teólogos atribuyen a un algo argentino, aceptó de inmediato, fascinado por lo que consideraba un negocio redondo. El Génesis prosigue la narración explicando que, siguiendo una orden directa del Altísimo, Jacob tomó varas frescas de álamo, de almendro y de plátano. Con habilidad retiró tiras de su corteza, dejando al descubierto la blancura de la madera. Luego colocó estas varas descortezadas estratégicamente delante de los rebaños, pero no en cualquier lugar, sino en los abrevaderos, donde los animales acudían a beber. Y era precisamente en esos sitios donde también se apareaban los machos y las hembras. Y así, mientras los rebaños bebían, con la vista fija en aquellos palos moteados y rayados, asombrosamente concebían crías a rayas, moteadas y manchadas. He leído que algunos expertos afirman que al retirar la corteza de las ramas, Jacob pudo haber expuesto alguna sustancia nutritiva en el agua que bebían los animales. Y esto, de alguna manera, pudo haber influido en el cambio del color de los pelajes de las crías jóvenes al consumir el agua. Pero más allá de la explicación agrícola, esta historia ilustra la forma en que nosotros, los seres humanos, reproducimos nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. El abrevadero representa aquello que constantemente observamos como un punto de referencia, incluso sin darnos cuenta plenamente. Te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo para seguir descubriendo verdades que transforman y empoderan tu vida. Proverbios 23, 7 sentencia: porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. No hay manera de ser distinto a lo que se piensa. Como uno concibe, así se actúa. Por lo tanto, en ocasiones desperdiciamos una cantidad ingente de energía intentando no convertirnos en alguien o en algo, pero para evitar ser ese alguien o ese algo, para poder eludirlo, es paradójicamente necesario tenerlo constantemente frente a nosotros. Uno exclama: no quiero ser como mi madre. Para lograrlo, debes observar a tu madre, debes tenerla presente para no imitarla. Así, si nuestra atención se centra en aquello que no deseamos hacer,
terminamos reproduciéndolo sin querer. Del mismo modo que aquellas ovejitas y cabras de la historia bíblica. Esto explica, lamentablemente, por qué tanta gente que creció sufriendo maltrato de adulta reproduce ese mismo patrón de abuso con sus propios hijos, del modo exacto en que sus padres los trataron. Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que repita el esquema? Se prometieron nunca llegar a ser como sus progenitores y sin embargo se convirtieron precisamente en ellos. Ahora, estoy viendo sus rostros con una expresión que sugiere ganas de desesperarse, quizás pensando, a mí me está ocurriendo. Pero permítanme continuar. Para comenzar nuestro proceso de sanación, es imprescindible identificar cuál es el sistema de creencias que hemos heredado de manera inconsciente. Es crucial desentrañar cuál es el entramado de creencias que viaja arraigado en nuestros genes, en nuestro entorno cultural y familiar. Las investigaciones psicológicas más recientes aseveran que el concepto que forjamos sobre nuestra propia existencia está definido por un puñado minúsculo y decisivo de experiencias vividas en nuestra más tierna infancia. Algunos podrían objetar argumentando, no, porque al llegar a la fe todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, es innegable que los adultos que somos hoy fuimos los niños del ayer. El 99% de nuestras vivencias infantiles se disipan en el abismo de nuestro subconsciente. Es un engaño creer que uno puede rememorar la totalidad de su niñez. A lo sumo, recordamos apenas un 1%. De lo contrario, nuestro cerebro carecería de la capacidad de almacenamiento necesaria para albergar una infancia completa. Y ese escaso 1% es lo que nos define. La gestión de esos recuerdos resulta determinante porque somos la suma intrincada de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y de las personas que hemos conocido. Esa es la esencia de quienes somos en el presente. Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? ¿Qué imágenes, qué sensaciones acuden a nuestra mente? ¿Cuáles son los eventos, tanto los buenos como los dolorosos, que marcaron indeleblemente nuestros años en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad? Porque si padeciste intimidación, lo que en aquel entonces no se llamaba bullying, sino que se resolvía con frases como hazte hombre, o en el caso de las damas, aguántatela. Esas experiencias dejan una huella profunda. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que configuran tu percepción? Lo que nos asombrará es la manera en que estos sucesos, aparentemente insignificantes en su momento, modelan nuestro sistema operativo subconsciente, llegando a influir incluso en la forma en que concebimos a Dios. La manera en que fuimos formados, si no la sanamos, determinará hasta cómo nos relacionamos con la divinidad. Esos incidentes, en apariencias superficiales, terminan dictando nuestra cosmovisión y nuestro comportamiento. En esta reflexión sobre la profunda influencia de nuestro pasado, te invitamos a ser parte de la comunidad de Corazón a Cristo, donde juntos cultivamos una vida consciente y plena en la fe. Por lo general, la mayoría de las relaciones que nos agotan y nos drenan se asemejan a una pierna gangrenada que, si no se amputa a tiempo, permite que la infección se propague por todo el organismo hasta que el corazón mismo se ennegrece. Y aquellos individuos que carecen del valor necesario para cortar con aquello que les sirvió en el pasado, pero que ya no les beneficia, al final terminan perdiendo mucho más de lo que imaginan. Quizás te preguntes, ¿pero esto dónde me sitúa como cristiano con el mandato del amor? Y la respuesta es clara. El amor persiste, eso no cambia. Estoy haciendo referencia a aquellas relaciones que están arraigadas en experiencias pretéritas, pero que carecen de un futuro compartido. Todos, sin duda, tenemos en casa un par de zapatos viejos que nos resultan increíblemente cómodos. Esos, donde los dedos encuentran su espacio, especialmente después de haber estado encajados en un calzado estrecho que grita ¡liberen a Willy! Y los dedos pugnan por la libertad. Uno se calza esos zapatos desgastados pero huelen mal, y ese olor a piel lo perciben todos, excepto el propio dueño. Tienen agujeros y en definitiva no te llevarán muy lejos. Esas son las relaciones que a veces es preciso cortar de raíz. Son reconfortantes, pero no te proyectan hacia el futuro deseado. Durante mi estancia en Argentina, forjé numerosas amistades que en su momento creí que perdurarían por siempre. Es como cuando uno asiste
a la escuela primaria y entabla esas amistades a los 12 años, jurando, nos veremos hasta que seamos mayores. Y luego la vida los separa y no vuelven a encontrarse. Al alcanzar la madurez, las amistades se eligen, no por la coincidencia de compartir el mismo aula o salón, sino por una decisión consciente. Sin embargo, con el tiempo comprendí que nuestras vidas fluctúan por temporadas y las relaciones de amistad siguen ese mismo patrón. Así, sea cual sea la razón, esta realidad redefine la dinámica de las amistades e incluso de los lazos familiares. Existen parientes con los que uno mantuvo una cercanía inmensa y luego la vida o la guía divina nos distancia paulatinamente. No deberíamos sorprendernos si por una u otra razón la existencia remodela el terreno de nuestras relaciones de tanto en tanto. No es responsabilidad de nadie. Las circunstancias cambian. Nadie es la misma persona después de 20 años. ¿O sí? Si alguien aún cree ser el mismo, le invito a mirarse al espejo desnudo, con la puerta bien cerrada. No somos quienes fuimos. Somos seres transformados. Yo no soy el mismo que a los 30 años, ni siquiera que a los 20, ni pensaba como lo hago ahora. Hemos mutado, somos diferentes. Y como sabiamente expresó el rey Salomón en Eclesiastés 3, todo en esta vida posee un tiempo, una estación. Y eso incluye las amistades. Por razones evidentes no podemos forzar que las amistades duren toda la vida. ¿Por qué? Porque se forjan en las trincheras del día a día. Por definición, una amistad verdadera requiere toda una vida para desarrollarse plenamente. Sin embargo, no todos conservaremos a los amigos de siempre. Por nuestra propia salud mental debemos reconocer, no llegaremos juntos a la jubilación sentados en la mecedora compartiendo los dientes en el mismo vaso. Música, ahora me cambio el pañal, ¿tú me cambias el mío ya que vas? Eso no ocurrirá. Es probable que nos jubilemos con un círculo de amigos completamente distinto al que tenemos en el presente. Ahora, muchos de nosotros provenimos del mismo entorno, incluso crecimos en el mismo hogar, ¿verdad? Y a pesar de ello, terminamos en lugares de la vida completamente diferentes. ¿Hay alguien aquí que no se parezca a su hermano o a su hermana? Veo que todos los parecidos vinieron de Suiza. ¿Hay alguien que diga, yo no me parezco a mi familia? Una valiente, por fin, tranquila, tu familia no te está observando. A veces uno se dice, no me parezco a mi hermana, parece que fui adoptado. Y luego, al mirarse bien, uno descubre la misma nariz, los mismos gestos y se resigna, no soy adoptado, pero ¿por qué soy tan diferente a mi familia? Esta sensación se acentúa cuando uno se acerca a la fe y los valores y principios comienzan a transformarse, generando un abismo de diferencia. De repente te encuentras en la mesa navideña o en la cena de Nochebuena y los temas de conversación escasean, ya no te ríes de los mismos chistes. Incluso aquellos que se autoproclaman inquebrantables y afirman yo nunca cambié, en realidad todos evolucionamos. Pero mucha gente evalúa nuestro presente a través de la perspectiva que tenían de nuestro pasado. Recordemos que Jesús no pudo obrar milagros en su propia ciudad, porque la gente decía, si este es el hijo del carpintero, conocemos a su familia, ¿cómo se atreve a presentarse como el Mesías? ¿Qué impidió sus milagros? No fue su ubicación geográfica, sino la visión limitada de quienes se aferraban a su pasado más que a su presente. Y algunos de nosotros tenemos a personas que nos recuerdan constantemente, yo te conocí cuando no eras nadie, o peor aún, yo te conocí cuando eras un pobre muerto de hambre. A mí me lo repiten a menudo. Yo conocí a Dante cuando tenía un Renault 18 destrozado y un traje tan brilloso de tanto planchar. Perdón por no conservar el saco lustroso en un museo y por haber cambiado el auto averiado. Perdón. Para seguir construyendo un futuro sin ataduras, es esencial soltar el pasado. Suscríbete a Corazón a Cristo y descubre cómo la libertad en la fe transforma tu destino. Cuanto más intensa sea la emoción, más vívido y duradero será el recuerdo. De ahí la célebre frase poética, uno olvida lo que le dijeron, pero jamás cómo le hicieron sentir. Hoy me he puesto un poco Neruda, ¿verdad? Esto es porque así nos ha estructurado la divinidad. Uno asiste a un servicio religioso, pero lo que realmente nos impacta es la emoción que experimentamos, cómo el Espíritu nos hace sentir, más allá de las palabras o las melodías. Es lo que sentimos, lo que deja una huella imborrable. Por ello, el 99% de nuestras experiencias pasadas
se desvanecen rápidamente porque no las sentimos con suficiente intensidad. Estábamos demasiado ocupados viviéndolas. De ahí la importancia sanadora de la mayordomía de nuestros recuerdos, la manera en que los gestionamos. En ocasiones es vital ser consciente y desfragmentar ciertos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravios y ofensas, existen vivencias que, por muy negativas que hayan sido, no conviene conservar. No deben ocupar espacio en nuestra mente, porque ese espacio podría ser utilizado por otras realidades más constructivas. Tenemos una inclinación natural a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Y te darás cuenta, a medida que envejeces, yo aún no he llegado a ese punto, pero tú sí que ya no recordarás las cosas con la misma nitidez. Tendrás el recuerdo del recuerdo. Incluso comenzarás a rememorar situaciones que en realidad nunca sucedieron de esa manera. Los recuerdos no son objetivos. Con el paso de los años, se vuelven extremadamente subjetivos y tendemos a añadirles romanticismo, dramatismo o un tinte catastrófico a nuestro pasado. Me acuerdo una vez que estuve en el Titanic. ¿Tú estuviste en el Titanic, abuelo? ¿Cuándo? Si ni siquiera te dan los números. Mi abuelo me narraba historias que me hacían creer que era el padre de Rambo. Contaba anécdotas de la guerra y mi abuela, con un tono cansado, le decía: cállate, viejo, si ni siquiera hiciste el servicio militar. Y él se enfadaba porque no se sentía un mentiroso de tanto contarlas. Él mismo creía haber estado en la guerra. ¿Qué es esta cicatriz? La operación de la vesícula, le recordaba a mi abuela. Música. Así todos distorsionamos nuestros recuerdos, minimizando unos y ampliando otros según nos convenga. Pero, insisto, la forma en que manejamos nuestras memorias determinará nuestra percepción de Dios y de la vida misma. Hay quienes encuentran extremadamente difícil borrar los malos recuerdos y eliminar la basura mental. Sin embargo, la gente nos juzga basándose en quienes fuimos, no en quienes somos, y mucho menos en lo que podemos llegar a ser de la mano del Altísimo. Esto es aún más cierto. Se nos juzga por lo que se conoce de nosotros, y esas relaciones nos mantienen anclados al viejo Tijuana. Parte del lastre que nos resistimos a abandonar y que arrastramos en el viaje de la vida es también la influencia de aquellas personas que ven tu situación actual pero no recuerdan todo lo que viviste, no comprenden el precio que tuviste que pagar para llegar donde estás ahora, o no tienen la menor idea de tus procesos, de tus batallas internas. Ven una fotografía tuya en un lugar exótico y exclaman: ¡qué maravilla en Yanquilandia! ¡Qué fácil lo tienen! No saben que trabajaste en 8 empleos para poder pagarlo. La gente admira nuestra tierra prometida, pero jamás conocen ni quieren conocer nuestros desiertos. Y caramba, la mayoría de los presentes aquí se han esforzado al máximo, han trabajado incansablemente, han tenido que separarse de sus seres queridos, han tenido que renunciar a jugar con sus hijos, porque este es un país donde no puedes simplemente colgarte del cable para tener televisión gratuita o conectarte al gas ilegalmente. Gloria al Señor por todo lo que uno puede obtener honestamente. Aquí no pasan esas cosas. Aplausos, quizás otras, pero no esas. Y si uno se atrasa un solo día con el alquiler, al día siguiente el equipo SWAT te está desalojando. En nuestros países de origen, uno podía quedarse 7, 8 o 10 años sin pagar, simplemente con no abrir la puerta. Aquí el SWAT llega y ¡zas! Inmediatamente comienzan a disparar a la cabeza y uno tiene que ir. Música. Pero te miran y dicen: ¡ay, qué fácil! A mí siempre me dicen: qué fácil, Dante, que puedes hacer tantas cosas, pero claro, tienes los recursos. Y yo me pregunto, ¿no será que tengo los recursos porque siempre hice muchas cosas? ¿No será que trabajé, que me forcé, que le creí al Creador? Porque yo también nací en el viejo Tijuana, sin recursos. Cuando nací en San Martín, Buenos Aires, no le dijeron a mi madre: señora, le acaba de nacer un hijo con recursos. Ni nací en el Palacio de Buckingham. Así como lo expresó una renombrada conferencista, Brené Brown: si no estás en el ring, si no te encuentras en el cuadrilátero recibiendo una paliza de tanto en tanto y solo te dedicas a criticar desde los asientos baratos del teatro, no me interesan tus comentarios sobre mi vida. Si no has luchado codo a codo con las adversidades de la existencia, ¿qué autoridad moral tienes para juzgar? Por lo tanto,
Hay muchísima gente que desconoce de dónde venimos y el alto precio que tuvimos que pagar para llegar a donde estamos. Y seguramente habrás escuchado este adagio ancestral: hay que quemar las naves. Hace mucho tiempo un gran conquistador se disponía a enviar a sus tropas contra un enemigo formidable, cuyos hombres superaban ampliamente en número a los suyos. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país adversario, desembarcó y de inmediato dio la orden de incinerar las naves o los barcos que los habían transportado hasta allí. Dirigiéndose a sus hombres exclamó: «Ved cómo los barcos se convierten en cenizas, en humo. Esto significa que no podemos abandonar estas playas a menos que obtengamos la victoria. No hay retirada posible. O vencemos o perecemos». Este gran conquistador fue Hernán Cortés, y aquella batalla trascendental fue la conquista de México. Es decir, prendió fuego a lo que podría haber sido su vía de escape, su opción de retirada. Para avanzar sin cadenas, es crucial eliminar cualquier posibilidad de retroceso. Suscríbete a Corazón a Cristo y fortalece tu determinación para conquistar cada desafío. Algo similar le ocurrió al pueblo de Israel al abandonar Egipto. Si la esclavitud persiste como una opción, siempre existirá la tentación de regresar a ella. Hace poco le comentaba a una misionera: si te diriges a una misión, debes desempacar por completo. Aquel que abre la maleta y va picoteando, sacando una prenda limpia y guardando una sucia, es porque sabe que, en el fondo, tiene la intención de marcharse. Pero quien coloca todas sus pertenencias en los cajones, lo hace porque sabe que se quedará. La posibilidad de, si las cosas se ponen mal, me voy, es precisamente lo que nos impide echar raíces en cualquier lugar o compromiso. Imaginen un esposo que se casa con la mentalidad: si a los 3 meses esta mujer se vuelve una loca, me marcho, o viceversa. Entonces, si siempre existe una vía de retirada, seremos prisioneros de nuestra propia comodidad. ¿Cómo lo llamamos? Seguridad, confort, un plan B. Yo, sin embargo, lo designo como el viejo Tijuana. Los israelitas estuvieron 370 años encadenados a la esclavitud. Eran robustos en cuerpo, pero débiles en espíritu para resistir. Lo más arduo es abandonar las creencias limitantes, desprendernos de las cadenas del entorno, y esa labor no le corresponde a la divinidad. El peso, uno debe despojarse de él. No podemos decir: Señor, quítame este fardo, quítatelo tú mismo, sácame de las redes sociales, borra la aplicación, que se mueran los chinos que crearon TikTok. No, es necesario eliminar TikTok de tu teléfono. Son los grilletes que nos distraen y nos impiden trascender los confines de nuestro propio Egipto. Israel contaba con capataces impositores, cuyo objetivo no era meramente hacerlos trabajar, sino aniquilar su espíritu. Buscaban doblegar a toda una raza para que, generación tras generación, sirvieran a sus opresores. Como memorablemente expresó Al Pacino, interpretando al coronel Slade en la aclamada película de 1992, Perfume de Mujer: en la guerra tuve muchos muchachos y los vi amputados de uno y hasta de 2 de sus brazos. No hay nada tan cruel como un espíritu amputado, porque no existe prótesis para eso. No hay prótesis para un espíritu mutilado. Por más que persigas el sueño americano, por mucho que te marches a los Estados Unidos o a Europa, con un espíritu amputado serás un esclavo donde quiera que vayas. A menos que uno corte de manera definitiva con el pasado, que queme las naves. ¿Qué nos impide abandonar nuestro Egipto? La epístola a los Hebreos nos exhorta: despojémonos de todo peso que estorba. Así que, insisto, renunciar al pecado es relativamente más sencillo. Uno se arrepiente y listo. Pero el peso, para liberarse del peso, se requiere valentía. Mucho más hoy en día, cuando salirse de un grupo de WhatsApp puede ser considerado una ofensa imperdonable. ¿Por qué te saliste del grupo de WhatsApp de las madres? Porque estaba harto de las madres que comentan el gasecito de Matías. Pero no entiendo. Hicimos algo. Y te empiezan a llamar porque te saliste del grupo de WhatsApp. Hay gente que podría orar: tengo que salir del grupo de WhatsApp de mi familia, no sé cómo, y simplemente sal. Entonces, cuando Israel obtuvo su libertad,
sintió nostalgia por los sabores culinarios de Egipto. Salieron del viejo Tijuana, pero nunca lograron extirpar el Tijuana de su interior. Nunca se despojaron de su Argentina interna, a pesar de haber abandonado físicamente Argentina. Y números 11, 5 reza: ¿cómo echamos de menos lo que comíamos en Egipto? Comíamos pepinos, melones, cebollas, ajos. No importaba que fueran esclavos, añoraban lo que comían en su cautiverio. Así hay aromas que a veces regresan y nos invaden de nostalgia por aquello que ya no será. Y los aromas están íntimamente conectados con la memoria emocional, ¿verdad? Y ese ajo y cebolla, para los esclavos, nunca fueron gratuitos. Es como el internet, como la red. Si algo en internet es gratuito, es un engaño, porque tú eres el producto. La comida de Egipto era gratis, sí, pero para mantenerlos fuertes y aptos para la esclavitud. Querido amigo, querida amiga, ha llegado el momento ineludible de quemar esas naves. Ha llegado el momento de decir adiós a lo que te ata y suscribirte a corazón a Cristo para navegar hacia una vida de libertad y propósito. En cierta ocasión, Jesús sentenció: nadie que mire atrás después de poner la mano y los ojos en el arado es digno del reino de Dios. Es imperativo prender fuego al pasado. No existen otras opciones. Si anhelamos un porvenir prometedor, necesitamos un pasado envuelto en llamas. Y esto es lo que yo denomino un incendio intencional. Reconocer que hay aspectos buenos y otros que no lo son. El pasado es el cúmulo de lo que hemos hecho, donde hemos estado y en cierto modo quienes fuimos. Cada día se nos presenta la elección entre vivir anclados en ese pasado o forjar un futuro nuevo. Tendremos que acostumbrarnos a las pastillas para la garganta de este lado de la frontera y al dulce de leche de estas vacas. Risas, aplausos. Ahora bien, este no es un camino sencillo, porque uno se aferra a lo conocido, se aferra a lo que ya posee y a veces, insisto, hacemos una extensión del pasado. En algún punto de nuestra vida debemos colocar en un altar todo lo que conocemos, aferrándonos a la promesa de un futuro que desconocemos, pero que es la verdadera esencia de la vida. Eso es casarse. No podemos decir me voy a casar, pero si las cosas salen mal, me regresó con mi mamá. Sé que algunos lo hacen, pero eso no es matrimonio. Hay que quemar a la vieja. Hay que incendiar lo viejo. No te aferres a una existencia que no te corresponde. Es hora de despertar, de quemar los puentes del pasado que te atan y de abrazar el propósito inquebrantable que Dios te ha dado desde antes de nacer. Si sientes el llamado a una vida de significado y a dejar una huella eterna, este es el momento de actuar. No postergues más tu destino. Actúa hoy. Suscríbete ahora mismo a Corazón a Cristo para no perderte lo último en mensajes que transformarán tu visión y te impulsarán a vivir la vida plena para la que fuiste creado. Te esperamos en el camino.